Amigos Henry Valdés de Jinetes por Jesús. Hoy nos encontramos en una semana bastante pensante, bastante complicada, bastante de reflexionar. Una semana donde si podemos ver que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, que por su misericordia estamos aquí, que por su misericordia es el que nos ha sostenido, que por su misericordia es que nos ha guardado y no solamente por Colombia en este momento difícil, sino por las naciones de la tierra. Ver que el Señor lo dice, que vendrán cosas tremendas, que estaríamos en aflicción, pero que Él ya venció al mundo. Y esta sería la segunda parte del mensaje sobre cuando el Espíritu Santo habla. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 16. Estaremos viendo la segunda parte. Quiero que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has guardado de todo mal, nos has guardado aún de las inclemencias de la naturaleza, Señor. Y te pedimos, Dios, y oramos, Señor, a favor de la gente de Chocó, del Valle, de Risaralda, de Quindío y de Colombia, Señor. Que el poder del Espíritu Santo esté en cada persona que perdió todo, en cada persona que en ese momento de dificultad puedan escuchar a ti, Señor. Aún la palabra nos enseña que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús te glorifiques, que des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que hoy tu Espíritu Santo hables a cada corazón, que hables a mi corazón, que hables al corazón de la persona que está viendo este mensaje, que lo está escuchando. Es en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos estar viendo un resumen de lo de la semana pasada, que nos enseñaba que hay verdades espirituales sobre el pecado, la salvación y el juicio, que la educación humana, los padres, los mentores, los profesores y los maestros terrenales no nos pueden enseñar, solamente el Espíritu Santo nos las revela al corazón. ¿Y por qué? Porque el creyente puede tener al Señor en su corazón. Los discípulos estaban con el Señor después de su muerte o en su ministerio terrenal, estuvo con sus discípulos. Pero al tener que morir y al partir, Él les decía que les convenía que Él se fue, que Él tenía que morir para que viniera ¿quién? El Espíritu Santo, el Paracleto, lo enseñamos la semana pasada. Y ellos pasaron de estar a que el Espíritu Santo empezara a habitar en cada creyente, ofreciendo una intimidad más íntima, una dirección constante y una fortaleza espiritual desde el interior. Acuérdese, Jesús caminó con ellos. Después de su resurrección, estuvo dentro de ellos. Dice que ese es el propósito de la consumación y la culminación de la muerte y la vida redentora de Jesucristo, que su partida implicaba su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y este proceso era indispensable para consumar el sacrificio del pecado y abrir el camino para que el Espíritu Santo fuera invitado a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y destacamos que el Espíritu Santo derriba el orgullo del ser humano para redarguir su conciencia. Y el mensaje bíblico estaremos viendo en esta segunda parte, en en Juan 6, 16, 9. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y miramos que es por la incredulidad que es el mayor problema que tiene el hombre. Y podemos compararlo con la basura que hay, comparado con una gota de veneno en el cuerpo de un ser humano. La gota de veneno rechaza, o es el acto que condena el rechazo del ser humano a Jesucristo. Y podemos explicar ese rechazo, que es el acto en el cual se define la condenación humana. La comparación entre la basura y una gota de veneno mortal ofrece una perspectiva bíblica profunda sobre la naturaleza del pecado y la gracia. Y esa perspectiva común nos muestra el error de ver el pecado como la basura.
A menudo la sociedad, incluso muchos creyentes, entienden que las malas acciones, los errores, la inmoralidad sexual, mentir, robar, odiar, son simplemente como una basura espiritual. ¿Y cómo se ve la basura? Es algo sucio, desagradable. Hoy nos encontramos algo sucio y desagradable y acumulado. Solemos pensar que Dios condena a las personas por su acumulación de basura, o es demasiado grande. ¿Para qué nos salvamos? ¿O para qué salvarnos? Dios simplemente limpia esa basura de nuestras vidas. Y si vemos el pecado, si el pecado fuera solo basura, la salvación consistiría solamente en una especie de reciclador moral, o en que nosotros limpiemos nuestra conducta para ser aceptables delante de Dios. Y muchas veces las personas dicen, yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, yo dejé de adulterar, o dejé de hacer infinidad de cosas que sería la lógica, pero ver que eso no sirve de nada, porque eso solamente puede ser algo que nos está haciendo mal, pero entender que esa lógica errónea condenación parecería un castigo de un juez severo que simplemente odia a la sociedad. Alguien me decía, con lo que se está sucediendo en Colombia en estos días, es que Dios está castigando. No, Dios no castiga. Dios tiene misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia de verdad. El terremoto, Jesucristo lo especificó, que sucederían terremotos. Sí, hay situaciones de las placas tectónicas, pero la gente todo lo quiere satanizar o todo lo quiere arreglar para acomodarse a circunstancias que no son. Aquí Dios no está castigando a nadie. Por misericordia muchas personas quedaron vivas, otras fallecieron. Era el tiempo de partir con el Señor. Unos le echan la culpa al anterior presidente, otros le están echando la culpa al nuevo presidente. No, ellos son solamente empleados del Estado, que cada cual asume su condición. Que queremos echarle la culpa a alguien porque no queremos reconocer que somos personas que estamos bajo pecado. Y el pecado como una gota de veneno mortal. Y la Biblia nos enseña que el problema fundamental de los seres humanos no es solo lo que hace la basura acumulada, sino lo que viene dentro de uno mismo, dentro del sistema del ser humano. Y eso viene desde la condición de la caída de Adán y Eva. En ese momento de la rebelión humana, el pecado entró como el veneno letal que afecta a la fuente misma de la vida espiritual. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto el pecado entró por un solo hombre, la gracia viene por un solo hombre. ¿Y ese hombre quién es? Jesucristo. Veamos el veredicto que ya estaba emitido desde hace mucho tiempo. Juan 3:18 dice, la escritura dice, no es Henry, no el pastor, no el líder. La escritura dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acuérdese, Juan 3:18. Eso significa que la humanidad no ha esperado el juicio futuro para ver si se puede acumular más basura dentro de su cuerpo. Pero ya que se encuentra en un estado terminal, debido al veneno, al pecado que está dentro de nosotros. La única persona, el único antídoto para ese pecado es el Señor Jesucristo. Él es la cura. Y Dios en su infinita misericordia no vino simplemente a reñir con el enfermo, con la persona que estaba sucia, sino que también le proveyó el antídoto perfecto y definitivo, Jesucristo y su obra en la cruz. La gracia ofrece la cura gratuita y disponible para todos. No dice que para unos, sino para todos. Pero el problema está que muchos rechazan a Cristo
Y aquí dice que aceptar a Jesucristo equivale a recibir la medicina que neutraliza y expulsa el veneno mortal del alma, restaurando la comunión con Dios y garantizando la vida eterna. Acuérdese, lo leía a un principio, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y por eso el rechazo a Cristo es el acto que condena a la humanidad. Una persona no muere y queda apartada de la vida eterna con Cristo por tener una mancha en su ropa. No, sino por negarse a tomar el antídoto para ese veneno que recorre por nuestras venas. ¿Y ese veneno cuál es? El pecado. Y no es un castigo arbitrario. Dios no condena al ser humano simplemente por portarse mal o por tener basura acumulada. La condenación es el resultado natural de rechazar la única cura disponible. Dios está saliendo al encuentro, pero ¿cuántas personas lo rechazan? En Juan 1 dice, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Pero todo aquel que cree en su nombre se le da potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y aquí vemos la gravedad de despreciar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y es declarar que el antídoto no es necesario, prefiriendo mantener bajo los efectos letales del veneno. Preferimos vivir bajo la condición del pecado. Y eso es un acto voluntario de autosuficiencia y de orgullo y desprecio hacia la gracia divina. La basura ensucia el exterior, pero el veneno mata desde adentro. Acuérdese que Jesús decía, no lo que contamina al hombre es lo que él come, porque eso va a la letrina, sino todo lo que sale de su corazón, los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, las blasfemias, todo sale de la condición del corazón del ser humano. Y el ser humano no se condena por la cantidad de errores morales que comete, sino por rechazar obstinadamente la mano tendida de Dios que le ofrece la vida a través de su Hijo. La palabra nos enseña, dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Ahí vemos que siempre contra el plan del enemigo, Dios tiene una palabra, una promesa certera. Mire lo que dice Juan 3:36, y es una palabra tan fuerte y tan diciente, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí podemos ver en este versículo, mi amigo y hermano que nos está viendo, que aquel que cree, acuérdese, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. La vida en abundancia no solamente está en esa parte terrenal, en la parte física, sino está ¿qué? En la vida espiritual, en la vida eterna con Jesucristo. Pablo dice que tenemos una ciudadanía celestial, una ciudadanía en los cielos. Y ahí donde viene mi amigo y hermano que dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no es que Dios castigue, usted decide tomar decisiones. El amor de Cristo viene para recogerlo a usted en arrepentimiento, en restauración y en hacerle una nueva persona y una nueva criatura, para llevarlo a la vida eterna, donde estaremos en la gloria de Dios por siempre. Pero aquel que rechaza al Hijo, dice que no verá la vida, vivirá apartado de la presencia de Dios. Dice que sino que la ira de Dios está sobre él. La ira es cuando él lo deja a usted hacer lo que a usted se le da la regalada voluntad. Y cuando usted toma decisión de hacer su voluntad, pues tiene que asumir los hechos de lo que usted está haciendo. Ahí está la posición. La voluntad de Dios no fue mandar un terremoto para matar a unos y salvar a otros, no. La naturaleza, la tierra, está cobrando su espacio. Todos los que entienden sobre las playas tectónicas, sobre la playa
del Pacífico y sobre la playa suramericana, pues la tierra tiene sus condiciones. Fue creada así, el hombre le ha dado mal uso, así como usted y yo le hemos dado mal uso a este cuerpo que debe de ser el templo del Espíritu Santo. Y ahí donde viene la provisión de Dios a través de su justicia. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Aquí le está hablando a los discípulos, yo tengo que ir al Padre y ustedes no me verán más. Pero vendrá otro, el Paracleto, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad y los reargullirá de pecado, de juicios, de justicia. Entonces el Espíritu Santo, que cuando Jesucristo estaba andando con sus discípulos y al morir Jesús, el Espíritu Santo viene a una persona y le da convicción de pecado. Mire lo que dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mírelo como expresa Romanos 4, 5 y 6. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí podemos ver, mis hermanos, que ese pecado, esa maldad, esas injusticias que llevamos en nuestro corazón, nos tenían apartados de la presencia de Dios y nos llevaban por un camino como un viento que cada vez estamos en la parte más oscura de nuestras vidas. Y dice que tenemos que ver que, dice, como hablaba también David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hay mucha gente que dice, yo doy mercados, yo doy ofrenda, yo diezmo, yo me porto bien, yo hago tal cosa y tal otra, dejé de tomar, dejé de fumar. Esos son obras. Pero esa persona no ha entendido que la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. Lo que usted y yo no merecíamos en esa cruz, ¿lo llevó quién? El Señor Jesucristo. Y eso nos enseña que no es por obras. Porque por más que hagamos, por más dinero que tengamos, no alcanzamos a comprar el favor de Dios porque somos trapos ¿de qué? De inmundicia. Pero aquí Dios nos atribuye una justicia únicamente a través de la fe del Señor Jesucristo. Cuando usted cree en Jesús, que Él vino, murió, resucitó, confiesa su pecado, confiesa su maldad, no en remordimiento, sino en un arrepentimiento genuino, el Señor lo limpia, lo lava con su preciosa sangre. Mire lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Jesucristo. ¿Cuánta gente, mi amigo y hermano, tiene en poco la muerte del Señor Jesucristo? Pero en esa muerte en la cruz viene la derrota de Satanás, la derrota del enemigo, del pecado y de la muerte. Y dice así en Juan 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El que gobierna en este momento la tierra es ¿quién? Satanás. Acuérdese que él vino a tentar a Jesucristo y le dijo, si arrodillado me adorares, yo te daré las llaves de los reinos. Y Jesucristo dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás. El enemigo es el que está gobernando a través de la maldad en los corazones de los hombres. Y por eso vivimos circunstancias tan adversas por causa del pecado. Porque el enemigo está gobernando. Dice, por cuanto el príncipe del mundo, de este mundo ha sido juzgado. Él ya fue juzgado a través de la muerte de Jesús. Pero en el campo espiritual tiene a la gente cometiendo pecado, rechazando al Señor. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire lo que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿qué? En la cruz del Calvario. Dice que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. ¿Por qué qué? Porque Él anuló el acta de los decretos que va contra usted y contra mí a través de su muerte y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y podemos ver que el juicio sobre el príncipe del mundo ya fue dictado en la cruz.
Satanás es un perdedor vencido. Los hijos de Dios no pertenecen a su reino. Podemos pensar, y hay gente que dice, Henry, pero usted tiene un corazón endurecido con las cosas. No, lo que pasa es que el Señor dijo que vendrían cosas peores. Yo no es que sea inmune, mi familia no es inmune, pero hoy tocó en esos sectores de Colombia, hace unos meses o hace un mes fue en Venezuela, qué día fue en Japón, qué día fue en Filipinas. La tierra está reclamando lo suyo y pues en ese momento pues fallecen personas. Pero pudimos ver que un bebecito de meses quedó con vida. Hay misericordia. Yo hablaba ayer con un pastor amigo de la ciudad de Cali, que llamé a todos mis contactos que cuando hemos viajado en misiones con Jinetes por Jesús, nos han atendido en fundaciones, a todos los llamé. Y todos me decían, pastor, gracias a Dios, no pasó nada. A uno les tocó la casa, a otro otra cosa. A uno se les cayó las casas totalmente. Pastor me decía, hermano, lo tremendo es a esta edad volver a empezar. Pero tengo vida. Hay esperanza. ¿Que toca que empezar, esforzarse y arrancar de nuevo? Claro, hay que hacerlo. Pero Dios nos dejó, o a estas personas las dejó con vida, es para cumplir su propósito. Dios no los estaba castigando. Es que yo castigo a estos y se mueren. Bendigo a estos y viven. No, es la misericordia. Dice que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y aquí está demostrando la gracia y el amor de Dios hacia la gente, no solamente hacia la iglesia. Amigos, ¿dónde estamos colocando nuestra confianza? ¿En nuestras propias fuerzas o en la justicia de Cristo? Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí lo invito, mi amigo, a dejar el orgullo en el polvo, en la tierra, y rendirnos al Señor. Por misericordia estamos vivos. Por misericordia estamos vivos. ¿Cuánta gente viendo esas imágenes? Me impactó unos jóvenes o unos constructores en un edificio de Bogotá, cómo se movían esas columnas. Pero la gente clamando a Dios, Padre, guárdanos, Padre, protégenos. La misericordia de Dios. Ahí es donde está. Yo le invito a que usted hoy abra su corazón y diga, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Quiero consagrarme y tener la fe y la fortaleza para vivir diariamente en la comunión contigo a través del Espíritu Santo. Que usted pueda meditar, mi amigo y hermano, que nos está escuchando, nos está viendo. Podríamos haber sido nosotros. Pero hoy Dios nos guardó de la muerte. Tarde o temprano nos tocará a nosotros. Pero ¿cuántas de esas personas estarían preparadas para partir con el Señor? Él dice que les da vida eterna con Cristo. Pero otros que lo rechazaron, otros que no lo conocieron, pues se van para un sitio totalmente diferente a la gloria de Dios. A otros nos dio la oportunidad de seguir buscando la presencia de Dios y clamando de Dios y decir, Dios, ten misericordia de mí. Ahí está la diferencia, mi amigo y hermano. Es el tiempo de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador. No porque usted haga buenas obras de entrar al cielo. Solamente nos permite entrar al cielo la muerte y la resurrección de Jesucristo, cuando a través de su sangre nos limpia de todo pecado y nos libra del pecado y de la muerte. Mis amigos y hermanos, se les ama, se les aprecia. Esta reflexión, acuérdese, capítulo 16 del libro de San Juan, versículos 8 al 15, donde nos habla de la obra del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo ha hablado a través de su palabra que ha puesto en mi boca para bendecir su vida, pero para bendecir mi vida también. En el momento que usted escuche esto, le pido al Señor que obre en su corazón,
que su misericordia y su gracia lo alcancen. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad y tu gran amor. Toca a esa persona que está viendo, que está escuchando este mensaje. Glorifícate, Señor, en cada región de Colombia, en esa persona que perdió un ser querido, en esa persona que perdió cosas materiales. Pero ver, Señor, cómo cuánta persona en este momento se les olvidó si eran de un partido o eran del otro, si eran negros o blancos. Y todo el mundo está ayudando los unos a los otros. Señor, tu gracia y tu misericordia es porque tú pones el querer como el hacer. Amar a nuestro prójimo. Y es el tiempo de amar a nuestro prójimo y hermano colombiano. Lo bendecimos a Colombia, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.